Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y creo que hoy íbamos a empezar un nuevo tema, ¿verdad? Creo que ya terminamos alquinos, si mal no recuerdo. Y empezamos entonces con la siguiente unidad, que es la unidad de alcoholes. Entonces, pues los alcoholes
son el grupo funcional que tiene este OH. Estos alcoholes son compuestos que son muy abundantes, podemos decir, hay muchos productos naturales que tienen alguna función OH. Entonces son compuestos abundantes, son fácilmente accesibles, por ejemplo, en el almacén de ahí de la facultad, pues hay diversos alcoholes que se pueden utilizar, ya sea como disolvente o como materias primas para alguna síntesis. Estos alcoholes entonces son muy conocidos, es como la materia prima de la cual parte uno cuando quiere hacer una síntesis de algún grupo funcional superior. Permítanme. Entonces, pues siempre estos alcoholes son moléculas muy versátiles, muy utilizadas, ya sea en el laboratorio, ya sea en la industria química, como disolventes, como materias primas para reacciones en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, se utilizan muchísimo estos alcoholes. Entonces tenemos nosotros aquí uno de los alcoholes, bueno, los alcoholes como más representativos, los que siempre encontramos. Déjenme, vamos a... Entonces, pues de los alcoholes más representativos, el metanol. Es el alcohol más pequeño que nosotros tenemos. Se denomina alcohol de madera porque inicialmente se preparó a partir de la destilación seca de la madera. Se utiliza como disolvente para pinturas, también se utiliza como combustible. Es muy venenoso, produce ceguera cuando se ingieren o inhalan pequeñas cantidades. Por ejemplo, una dosis de 30 mililitros resulta letal. Metabólicamente se transforma en formaldehído y en ácido fórmico, que son en realidad los que son tóxicos, los que van a producir pues la muerte, ya que impiden el transporte de oxígeno en la sangre. Este metanol, aunque a veces nos parezca imposible, es el que se utiliza para adulterar el etanol, o bueno, no tanto el etanol, sino más bien las bebidas alcohólicas. Entonces, esas bebidas que venden adulteradas, muchas veces para adulterarlas le agregan etanol, pero no se dan cuenta qué tipo de etanol es, si es etanol desnaturalizado o etanol sin desnaturalizar. Al etanol desnaturalizado le agregan sustancias para impedir precisamente que se ingiera. Y una de esas sustancias que le pueden agregar al etanol para desnaturalizarlo es el metanol. Entonces, si se utiliza ese etanol para adulterar las bebidas, pues es una manera indirecta de ingerir metanol. Y bueno, ya saben ustedes de muchas intoxicaciones que han ocurrido precisamente por estas bebidas adulteradas. Enseguida, otro de los alcoholes más importantes es el etanol. Entonces, este etanol también se utiliza muchísimo en la industria como disolvente, como materia prima para iniciar o para preparar cualquier compuesto, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la industria alimenticia, en la misma industria química. Se obtiene por fermentación de carbohidratos, eso lo sabemos, por ejemplo, azúcares, almidón. La fermentación se inhibe al producirse más o menos 15% del alcohol, o sea que no es una gran cantidad de etanol el que nosotros podemos preparar por esta vía. Para conseguir licores es necesario la destilación
El alcohol sabemos que forma un azeótropo con el agua en una proporción de 95:5. Entonces, para evitar el consumo del etanol, se adicionan estas sustancias desnaturalizadoras, porque el etanol también es venenoso. Produce la muerte a concentraciones superiores al 0.4% en sangre. Se metaboliza en el hígado a razón de 10 mililitros por hora, o sea, es una cantidad relativamente pequeña. Y se utiliza como antídoto contra el envenenamiento por metanol o por etilenglicol. Entonces, este etanol se tiene que, como es un compuesto tan utilizado, se preparan al año miles de toneladas de este compuesto. Por lo tanto, pues tiene que, no puede ser la fermentación el paso más viable para la preparación de estos alcoholes. Ahorita más adelante vemos cómo es su preparación industrial. Otro alcohol importante es el etilenglicol. El etilenglicol es el etanodiol, pero se conoce como etilenglicol. Este compuesto tiene cierto sabor dulce y se utiliza mucho como disolvente anticongelante. En los fluidos hidráulicos es también un intermediario en la síntesis de explosivos, de plastificantes, de resinas, de fibras, de ceras sintéticas. También es tóxico por ingestión. Entonces, bueno, estas son algunas de los alcoholes más representativos. Tenemos otro alcohol, pero que es un alcohol aromático que ustedes conocen y que se llama el fenol. Entonces, este fenol, pues es un alcohol que pertenece a los aromáticos, tiene un punto de fusión de 43, también es muy utilizado en síntesis orgánica, porque pues me permite también introducir un grupo aromático en un compuesto. Se extrajo a partir del alquitrán de hulla, más o menos como por 1834. En aquella época el alquitrán de hulla era como la materia prima de una gran cantidad de estudios de extracción. Entonces, muchos fueron los compuestos que se obtuvieron inicialmente y que se conocieron por primera vez a partir del alquitrán de hulla. También tiene propiedades antisépticas, el fenol. Muy bien, vamos a ver entonces algunas generalidades de los alcoholes. Entonces, una de las principales características de los alcoholes es su polaridad, dado que pues presentan un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno y los dos pues difieren en cuanto a su electronegatividad. Entonces, esto hace que el oxígeno más electronegativo tenga la densidad electrónica de este enlace carbono-oxígeno, los electrones, más veces del lado del oxígeno, induciendo un polo negativo y por lo tanto en el carbono induciendo un polo positivo. Entonces son moléculas polares. En los laboratorios que ustedes han hecho, en el laboratorio de métodos experimentales, por ejemplo, vimos que de los disolventes que utilizábamos en esas prácticas, pues los más polares eran el etanol y el metanol. Estos compuestos también tienen la particularidad, precisamente por poseer estos enlaces oxígeno-hidrógeno, tienen la particularidad de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Con otras moléculas, que puede ser otra molécula de otro alcohol o una molécula de agua. Entonces, tienen la particularidad de formar estos puentes de hidrógeno. Esto quiere decir que los alcoholes, como forman estos puentes de hidrógeno, y los puentes de hidrógeno no son verdaderos enlaces, sino interacciones que mantienen unidas las moléculas o interacciones que permiten explicar
la solubilidad, por ejemplo, de un alcohol en agua. Entonces, gracias a los enlaces polares que forman el metanol, por ejemplo, o el etanol, estos se disuelven en el agua, que también es un compuesto polar. Entonces, comparamos nosotros aquí los éteres, que son digamos que son de la familia o son parecidos, y el agua. ¿Por qué tienen en común? Pues tienen oxígeno, oxígeno y oxígeno. Vamos a ver cómo cambian las propiedades físicas como el punto de ebullición cuando tenemos nosotros un éter. Cuando nosotros tenemos un éter, pues ya no tenemos este hidrógeno en esta posición. Quiere decir que al éter le quitamos la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, no puede formar puentes de hidrógeno ni consigo mismo ni con otras moléculas. Por ejemplo, con el agua. Y cuando nosotros disolvemos éter en agua, vemos que se forman las dos fases. La fase etérea, la fase orgánica y la fase acuosa, dado que el éter no es soluble en agua, no tiene la posibilidad de formar esos puentes de hidrógeno. Esto hace que el éter tenga puntos de ebullición muy bajos, porque no hay ninguna fuerza importante como los puentes de hidrógeno que mantengan unidas las moléculas. Entonces, no tenemos que suministrar tanta energía para romper esos puentes de enlace, esos puentes de hidrógeno, y entonces estos éteres tienen bajos puntos de ebullición, y el éter metílico, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de menos 25. El éter etílico tiene un punto de ebullición bajo, es inferior a los 30 grados. Ahora, si en lugar de que ahora sí no tenemos nosotros un éter, sino tenemos un hidrógeno, como en el caso de los alcoholes, pues entonces la presencia de hidrógeno ya va a favorecer la formación de puentes de hidrógeno con moléculas de helio o con moléculas de agua. Si yo voy a destilar algo, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Pues que tengo que suministrar algo de energía para romper esos puntos de ebullición, y entonces para romper, esos puentes de hidrógeno, y entonces el punto de ebullición aumenta si lo comparamos con el del éter. Y si nosotros tenemos el agua, es decir, en lugar de tener un sustituyente etílico, solamente tenemos hidrógeno, pues aumenta la cantidad o la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno, y por lo tanto pues tenemos que suministrar más energía para destilarla. Como consecuencia tenemos un punto de ebullición alta. Entonces, a medida que aumenta la asociación por fuentes de hidrógeno, por el enlace de hidrógeno, pues aumenta el punto de ebullición. Entonces, decimos nosotros que estos éteres los alcoholes son moléculas polares. Tienen una cabeza, que sería el oxígeno y el hidrógeno, representado aquí, una cabeza que es muy soluble en agua, es el OH, y es poco soluble en un solvente que no sea polar, como por ejemplo el hexano. Y también tiene una cola o un huevo, que es la cadena de carbonos. Cuando nosotros tenemos un alcohol pequeño, por ejemplo el metanol, el etanol, pues no hay gran diferencia entre el tamaño, digamos así, de la cabeza y de la cola. A ver, son las ahorita que hay entre esto son las 50 y la clase especial la 34, porque después yo no acepto a nadie. Porque miren, siempre vamos a estar que aprendiendo. Entonces, estábamos mostrando cómo afecta la longitud de la cadena de carbonos las propiedades físicas de los alcoholes. Cuando nosotros tenemos un alcohol muy largo, esta parte está formada por átomos de carbono y hidrógeno, pues es la parte no polar, es decir, la parte hidrofóbica. Entonces, en el alcohol vamos a tener nosotros una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Si la parte hidrofóbica es muy grande, pues va a tapar
hidrofílica y por lo tanto entonces el alcohol se me va a comportar como un alcohol de baja polaridad. Si es de baja polaridad, pues va a ser muy poco soluble en agua y va a ser más soluble en hexano. Entonces, o en un disolvente molar. Entonces, cuanto más larga sea la cadena alquílica, pues menos polar y menos soluble en disolventes polares va a ser el alcohol. Entonces, pues nosotros podemos tener los alcoholes pequeños, de puntos de ebullición pequeños y alcoholes grandes a medida que aumenta el peso molecular de un compuesto, también va aumentando ya sea o su toreo de ebullición o su punto de fusión. Y por lo tanto también la polaridad. Entonces, esto es algo en cuanto a algunas de las propiedades físicas que nosotros podemos deducir mirando la estructura del compuesto del alcohol. Ahora, otra característica muy notable de los alcoholes es un poco su acidez, aunque no es tan llamativa, dado que el pH de los alcoholes no es tan ácidos. Y nosotros sabemos que si un alcohol es muy ácido, quiere decir que puede sufrir una reacción ácido-base, por ejemplo, con el hidróxido de sodio. Y si nosotros agregamos algunas lentejitas de hidróxido de sodio al etanol, nos va a costar muchísimo trabajo que se disuelvan. Si nosotros le agregamos unas lentejas de hidróxido de sodio al fenol, nos vamos a dar cuenta que muy rápido se disuelve el hidróxido de sodio. Y esto me está indicando la diferencia de acidez de los hidrógenos, tanto del OH, tanto del fenol como de un alcohol. Entonces, este enlace oxígeno-hidrógeno es un enlace más fuerte que el enlace carbono-hidrógeno. Sin embargo, pues no es es más difícil romper un enlace carbono-hidrógeno en un alcohol que un enlace oxígeno-hidrógeno en un alcohol. Y esto se debe también a un carácter polar que nosotros tenemos acá. Entonces, podemos decir que los alcoholes exhiben cierta acidez. Y aquí tenemos en este cuadrito una lista de alcoholes. Aquí tenemos, por ejemplo, el metanol, este sería el etanol, este sería el isopropanol, este sería el terbutanol, este sería el 2-cloroetanol, este sería el trifluoro etanol y así sucesivamente. Entonces vamos a ver el pK. Acuérdense ustedes que el pK es inversamente proporcional a la acidez. pKs altos quiere decir acidez baja, poca acidez. Y los vamos a comparar contra el pK de compuestos que son típicamente ácidos, como los ácidos minerales. Y vemos que la diferencia pues es muy grande, muy grande. Aquí tenemos el fenol. Entonces el fenol tiene un pK de 10. Si este pK es pequeño, quiere decir que la acidez es mayor. Por eso estos son compuestos muy ácidos. Por lo tanto, nosotros podemos concluir de esta tablita, pues que los alcoholes no son tan ácidos. Entonces, son mucho menos ácidos que los ácidos minerales, menos ácidos que los ácidos carboxílicos, menos ácidos, por ejemplo, que el fenol. Entonces, bueno, y entre los mismos alcoholes, dependiendo de las ramificaciones, tenemos nosotros una diferencia en la acidez. Por ejemplo, el metanol o el etanol, vamos a ejemplificarlo con el etanol. Entonces tenemos acá el etanol CH3, CH2, OH. Y vamos a ver el terbutanol. El terbutanol sería este, OH.
Entonces aquí tenemos CH3, CH3, CH3. Si nosotros comparamos la acidez de estos dos compuestos, pues difieren muchísimo, mire. Bueno, pues no muchísimo, pero sí hay una diferencia notoria. ¿Quién es menos ácido? Es menos ácido el que tiene el pK más grande. Este es el menos ácido y este es más ácido comparado aquí con los dos. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué el etanol es más ácido que el terbutanol? Entonces alguien puede decir, pues porque si le determino el pH, pues me va a dar un pH menor el del alcohol, pero pues esa no es una respuesta química, digámoslo así. En otras palabras, ¿por qué al terbutanol le cuesta más trabajo donar este OH que al etanol? Y entonces vamos a analizar. Si el terbutanol dona o pierde su protón más bien por acción de una base, me queda este ion terbutoxi. Este ion terbutoxi no tiene ninguna manera de estabilización, ¿sí? No hay manera de estabilización. ¿Qué hace entonces? ¿Qué es más fácil entonces para el terbutanol? Para el terbutanol le resulta más fácil. Aquí tenemos los dos electrones de este enlace y entonces le resulta más fácil perder todo el OH. ¿Por qué? Entonces, cuando pierde todo el OH, aquí nos queda una carga positiva, porque el carbocatión que se forma se estabiliza por hiperconjugación. ¿Sí? Entonces, este terbutanol jamás en la vida va a preferir perder el protón porque no hay manera de estabilizarse. Y entonces siempre se va a resistir a la pérdida de su protón. Y esto hace que sea menos ácido que el etanol. El etanol él no tiene ninguna otra posibilidad. Si el etanol pierde el protón, me queda el tóxico. Pero si el etanol pierde todo el OH, me queda este carbocatión y este carbocatión es un carbocatión secundario que es muy, muy inestable. Entonces el etanol nunca va a preferir perder el OH, sino que él va a preferir perder el protón. ¿Sí? Entonces son ejemplitos que nosotros podemos indagar un poquito. ¿Por qué uno es, por ejemplo, más ácido que otro? Muy bien, esto entonces en cuanto a la acidez. Decimos nosotros que ay no borré esto de la vez pasada. Bueno, esta era la misma. Bueno, déjenme, ¿saben qué? Porque aquí hay mucho, está ya todo rayado. Permítanme un segundito. Lo voy a cerrar. Y permítanme, lo vuelvo a abrir para que ya no nos aparezca con, espérenme, ¿dónde lo puse? Ay, ¿dónde está? Entonces, ok, entonces ya los abrimos, pero ya no con tanto rayón y si no se nos va a... Muy bien, entonces esto es lo que acabamos de ver en cuanto a la acidez. Y tenemos aquí, bueno, esto se deriva de lo que les acabo de explicar. La acidez de un alcohol se puede establecer cualitativamente observando la estabilidad del ion alcóxido correspondiente. Entonces sabemos nosotros que un alcóxido terciario, que es el que les acabé de explicar, es el menos estable. Un alcóxido terciario es menos estable porque no tiene una manera de estabilidad. Y entonces esto es preferible para este compuesto, entonces que se forme este carbocatión, que este sí es estable. Entonces, observen ustedes
la acidez de los alcoholes es inversamente proporcional a la inestabilidad de el alcóxido. Entonces, por ejemplo, un alcóxido terciario es menos estable y es el menos ácido. Y por ejemplo, el metanol tenemos nosotros que es el alcóxido, el metoxi es más estable y por lo tanto también es el más ácido. Esto es exactamente la misma tablita que teníamos y bueno, aquí es para explicarles lo que acabamos de ver. Otra de las propiedades que tienen los alcoholes, acordándonos de que los alcoholes tienen estos pares electrónicos libres, normales, que siempre tiene el oxígeno. Y entonces, otra de las características es que los alcoholes, aunque no son ácidos fuertes, sí exhiben propiedades ácidas. Ya observamos aquí el pK, aunque no son ácidos por excelencia, pero sí tienen algunas propiedades ácidas. Eso quiere decir que si yo trato un alcohol con una base muy fuerte, pues la base sí va a tomar el protón. Entonces los alcoholes, como tienen este protón, pues pueden comportarse como ácido, es decir, en presencia de una base, pueden donar este protón y formarnos el ion alcóxido. Y ahora, también como los alcoholes tienen el oxígeno con un par electrónico, dos pares electrónicos libres, es decir, que se comporta como una base de Lewis débil, que quiere decir que si yo hago reaccionar este alcohol con una base de Lewis, con una base débil, ¿qué va a pasar? Pues que el alcohol va a tomar, por ejemplo, el protón, por decirlo así, y tenemos nosotros el ion alquiloxonio. Por lo tanto, decimos que los alcoholes son compuestos anfóteros. Son compuestos anfóteros, es decir, que se pueden comportar como ácido o como base. Entonces, depende, pues, con lo que nosotros los vamos a hacer reaccionar, se pueden comportar ya sea como ácidos, donando el protón, o como bases, donando el par electrónico. Muy bien. Entonces, bueno, esto es algo con respecto a las propiedades físicas y algunas generalidades de los alcoholes. Les decía a ustedes que muchos de los alcoholes se utilizan demasiado, muchísimo en la industria, por lo tanto, se tienen que preparar en grandísimas cantidades, toneladas de estos compuestos que se deben producir al año. Por lo tanto, pues los métodos, por ejemplo, para obtener el etanol, una fermentación no va a ser suficiente. Por una fermentación, lo máximo que podemos obtener de etanol es el 15%, que fue lo que vimos. Entonces, tienen que existir métodos y fuentes industriales de estos alcoholes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el alcohol etílico, que es uno de los compuestos que más se utilizan. Tenemos otros alcoholes de cadena recta, alcoholes largos de cadena recta. No solamente tenemos etanol, aquí podemos tener propanol, butanol, hexanol, ¿sí? Pero también podemos obtener alcoholes ramificados, como por ejemplo el isopropanol, el isobutanol, etcétera, ¿sí? Estos otros alcoholes que son ramificados. Si nos damos cuenta, pues tenemos nosotros varias materias primas, pero observen ustedes, uno de las materias primas que se utilizan para sintetizarlos es a partir del petróleo. Entonces, pareciera que el petróleo tiene todas las respuestas de lo que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria necesitamos alimentos, necesitamos utensilios, necesitamos muchos compuestos que pueden utilizar en sus procesos, pues, etanol, etcétera. Entonces,
parece que el petróleo pues es la base de casi de nuestra existencia. Por lo tanto, pues sí podemos nosotros entender todos los eh, intereses económicos que hay detrás del petróleo, porque los países poderosos se quieren apoderar de un país pequeño o apoderarse de su economía o ayudarlo no por altruismo, sino porque atrás de eso pues hay muchas ganancias. Entonces, el petróleo, pues, es fuente también de los alcoholes y fuente de muchísimos otros compuestos, como todos lo sabemos. Eh, Cuando vimos los alcanos en Orgánica 1, vimos fuentes de los alcanos y entre esas fuentes de los alcanos vimos el petróleo precisamente. Y entonces vimos que el petróleo que se extraía le llevaba a cabo las destilaciones. En esas destilaciones se iban a obtener fracciones de compuestos que tenían distinto número de carbonos, es decir, desde los compuestos o desde los hidrocarburos de carbonos de menor número de carbonos, que serían los gases, que pueden ir como hasta el butano, eso sería una fracción. Otra fracción de hidrocarburos de un poquito de mayor número de carbonos, otra fracción de hidrocarburos de mayor número de carbonos, otra fracción más pesada de compuestos que tienen muchísimos hidrocarburos que tienen muchísimos carbonos. Entonces, cada una de esas fracciones se sometía a distintos procesos industriales para poder obtener otras moléculas, como por ejemplo los dobles enlaces, los alquenos. Y estos procesos de tratamiento de esas fracciones es lo que se llama el cracking. Entonces, el cracking, si nosotros supongamos que tenemos una molécula aquí grandísima de hidrocarburo, mediante el cracking se rompe. Es el rompimiento gracias a la temperatura elevada o a catalizadores en otras pequeñas moléculas. Entre esas pequeñas moléculas, pues tenemos, por ejemplo, el eteno o el etileno y tenemos otros alquenos menores. Entonces, si nosotros tenemos el eteno, pues ya sabemos, bueno, nosotros todavía, sí, ya lo sabemos porque ya vimos reacciones de los alquenos y las repetimos ahorita en la unidad número 1 que vimos que fueron de los alquinos. Entonces sabemos nosotros que si tenemos un eteno, podemos llevar a cabo una reacción de adición de agua y el producto que nosotros tenemos es un alcohol. Entonces, si nosotros llevamos a cabo la hidratación del eteno, tenemos nosotros el alcohol etílico, el etanol. Esta hidratación podía ser, la adición de agua a un alqueno puede ser de tres formas, o la obtención de alcoholes a partir de alquenos puede ser de tres formas. Todas son reacciones de adición. Acuérdense ustedes cuáles eran los reactivos que nosotros utilizábamos para cada una de esas tres que vimos. Me van a decir, por favor, quien se acuerde, pues díganos, por favor. Para el alcohol de tipo Markovnikov se utilizaba agua y un ácido fuerte que en su defecto era el ácido sulfúrico. Ese era uno. Exactamente. Entonces, este era una. El alcohol, la adición de agua en medio ácido sulfúrico, y obtenemos la adición Markovnikov. Y decíamos nosotros, si hay dependiendo de la estructura del alcohol, si se forma un carbocatión, que sí se forman carbocationes,
tenemos que tener mucho cuidado porque entonces hay transposición. En el caso del eteno, pues no, porque solamente tenemos nosotros 2 carbonos. Entonces, acuérdense ustedes que la adición es Marconi-Cobb. Aquí en el caso del eteno, pues no hay ningún problema, porque como los dos son idénticos, no va a haber problema, pero si fueran diferentes, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que va a ocurrir es que el par electrónico de el doble enlace toma el protón y el protón se adiciona al carbono de manera Marconi-Cobb, es decir, al carbono que es más rico en hidrógenos. Y por lo tanto, el otro carbono me queda con carga positiva y se me forma un carbocatión. Y si esta cadena tiene alguna estructura específica y puede haber transposición, ocurre transposición. Perfecto. Y entonces, aquí tenemos nosotros este alcohol. Ok, ¿qué otra manera había de adicionar agua a un alqueno? Ya nos citaron una, otra. La oximercuración, desmercuración. Exactamente. Entonces, adicionábamos el agua. Primero lo hacíamos con el acetato de mercurio o con el sulfato de mercurio, ¿sí? Y vamos a poner aquí OAC 2 veces. ¿Qué utilizábamos también aquí? Creo que utilizábamos el borhidruro de sodio, ¿verdad? NaBH4 y la molécula de agua. Y esta adición era también Marconi-Cobb, pero sin transposición. Y nos falta una. ¿El amiduro de sodio y agua a 130 grados? No, el amiduro de sodio es una base muy, muy fuerte. Y la base muy fuerte tendría que sacar un hidrógeno de acá, pero los alquenos no son ácidos. Y entonces, No. ¿sí te acuerdas? Sí, está bien. Ok, Perdón, perfecto. me equivoqué. Es que la que te acabo de decir es, pero para formar alquinos. Perdón. La adición que tú me dijiste es de alquinos, pero no Sí. me da alcoholes, me da No. enoles. Ajá, ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Alguien más se acuerda qué reactivo era? Pues la hidroboración. Exactamente, era el borano. Y con el borano, la adición del boro es Marconi-Cobb, pero el producto que se obtiene es totalmente anti-Marconi-Cobb. Muy bien, entonces, bueno, pues nosotros podemos preparar el etanol igual mediante este cracking, volviendo otra vez a nuestro esquema, mediante este cracking puedo tener alquenos con más ramificaciones y entonces igual la hidratación pues me permite obtener estos alcoholes de manera Marconi-Cobb, porque vamos siempre a nivel industrial, pues siempre se utilizan las reacciones que son más fáciles. Entonces, una reacción supremamente fácil es agua y ácido sulfúrico, mucho más fácil que acetato de mercurio, borhidruro de sodio y agua, o borano, peróxido de hidrógeno y medio básico. Entonces, mediante esta reacción, pues tenemos nosotros estos otros alcoholes que también son Marconi-Cobb, o podemos sintetizar otros alcoholes, por ejemplo, si es un alcohol primario, pues también tenemos nosotros acá otros reactivos que puede ser el borano, pero yo no he visto tanto que lo hagan a nivel industrial, pero puede haber algunos catalizadores que permitan esta oxidación. Entonces, esto es con respecto al petróleo. Ahora, también tenemos nosotros otras materias primas que son las grasas y nos dice que es una reacción de reducción. ¿Qué son las grasas? Son ácidos carboxílicos de cadenas largas, cadenas saturadas y a veces insaturadas muy, muy largas. Entonces, es un ácido carboxílico. Si nosotros
tratamos el ácido carboxílico con un agente reductor, lo bajamos de categoría y podemos preparar fácilmente un alcohol. Entonces, por eso, ¿y cuál es el alcohol? Pues me va a dar un alcohol de una cadena muy, muy larga, OH. Aquí, alcoholes de cadena recta, larga y de numeración par. Si nosotros queremos preparar estos alcoholes así, pues, si necesitamos estos alcoholes, pues lo llevamos a cabo aquí a partir de esta reacción. O también puede ser que cuando nosotros, a partir del etileno, hagamos una polimerización con un catalizador y que también obtengamos estos alcoholes de cadena par muy largos, porque vamos a repetir. Entonces, en un inicio, pues tendríamos, por ejemplo, uno de 4, más este monómero tendríamos de 6, de 8, de 10, o sea, por eso, de cadena par. Y entonces los podemos obtener a partir de las grasas. Podemos, otro método no muy usado, pero pues que sí me sirve para esa síntesis, es a partir de la caña de azúcar, por ejemplo, y de granos. La caña de azúcar pues me produce las melasas, los granos el almidón, que estos son azúcares, y mediante la fermentación podemos nosotros preparar este alcohol. Entonces, bueno, estos son todos los métodos que se llevan a cabo a nivel industrial y hay métodos industriales para los principales alcoholes, como son el etanol, el metanol, a lo mejor el isopropanol, etc. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se pueden preparar a pequeña escala, es decir, a escala de laboratorio. Y ustedes ya deben conocer, ¿se acuerdan? Acabamos de ver métodos para la preparación de los alcoholes. Entonces, vamos a poner aquí moléculas a partir de las cuales yo voy a obtener alcoholes. Ajá. Y bueno, ustedes me van a dar aquí una lista de moléculas. Acabamos de ver algunas. Díganme, por favor. Alquenos. Alquenos, inmediatamente. Esta nunca se nos va a olvidar. Y entonces los podemos preparar a partir de alquenos. Y a partir de los alquenos son 3 reacciones. Muy bien. ¿A partir de qué otra materia prima podemos preparar alcoholes? Los ácidos De los carboxílicos. ¿Cómo? alquinos, ¿De qué? de los alquinos. Pero los alquilos son estas cosas nada más. No, alquinos. Ah, alquinos. No, de los alquinos no. ¿Se acuerdan ustedes qué compuestos se obtienen de los alquinos? Bueno, se hace una tautomerización cetoenol, ¿Y cuáles son los productos finales? pues una Aldehídos cetona y y un alcohol. cetonas. Aldehídos y cetonas. Aldehídos y cetonas. Los alcoholes no los podemos obtener. Obtenemos los enoles, que son alcoholes, pero en bajísimo rendimiento. Entonces no podemos decir que a partir de los alquinos. Muy bien. Otra molécula a partir de la cual los podemos preparar. ¿Haloros de alquilo? Halogenuros de alquilo. Halogenuros de alquilo. RX. Hasta aquí creo que son los métodos que ustedes conocen, porque todavía no hemos visto otros grupos funcionales. Muy bien, la reacción, ahora sí, el mecanismo que se lleva a cabo con los alquenos, pues ya vimos nosotros que es un mecanismo de adición. Y el mecanismo que Aquí se lleva a cabo, está. con los halogénuros de alquilo, ¿cuál es?
una sustitución. Eliminación. Exactamente. No. Ah, sí. Sustitución nucleofílica. Ujú. Muy bien. Entonces, creo que esas son las dos reacciones que ustedes conocen. Entonces, podemos prepararlos por todos estos métodos. Una, a partir de una sustitución nucleofílica, utilizando los halogenuros de alquilo. Estas son reacciones de reducción. No la conocen todavía porque no hemos visto compuestos carbonílicos. Pero si nos acordamos un poquito de las tablas de prioridades de la nomenclatura que vimos el semestre pasado, entonces teníamos nosotros que primero eran los ácidos, luego teníamos nosotros los anhídridos, luego teníamos los ésteres, luego teníamos los halogenuros, después teníamos los nitrilos, las amidas, NH2, después teníamos los nitrilos, venían los aldehídos, venían las cetonas, bueno, pongámosle bien su grupo funcional, y luego teníamos los alcoholes. Y entonces el número de oxidación aumenta de abajo hacia arriba. Y estos decíamos que eran los reyes de la nomenclatura, porque en la nomenclatura se ordenaron todos los grupos funcionales de acuerdo al número de oxidación, y que los más de más bajo número de oxidación, por aquí están los alquenos, perdón, los alcanos y también los alquenos y los alquinos y las aminas. Pero como estamos en métodos de preparar los alcoholes, pues, ¿qué hago yo? Cuando bajamos de categoría un grupo funcional principal, para dar un grupo funcional menor, tenemos que tratarlo con un agente reductor. Y decimos nosotros que tenemos que llevar a cabo una reducción. Entonces, ¿qué compuestos podemos reducir? Podemos reducir un alcohol, podemos reducir el éster, perdón, un ácido carboxílico, el éster para obtener alcoholes, el éster, el halogenuro de acilo, la amida no, porque la amida pues me va a dar una amina, no me va a dar un alcohol, el nitrilo tampoco, porque este también me va a dar una amina, pero por ejemplo los aldehídos y las cetonas. Entonces son muchos los compuestos carbonílicos que nosotros podemos reducir, y eso es lo que se estudia en esta reacción. Hay otra reaccioncita que consiste en adicionar compuestos organometálicos a aldehídos y cetonas. Estos compuestos organometálicos es el famosísimo reactivo de Grignard que ustedes conocen, y también puede ser el alquil litio. Entonces, nosotros podemos agregar estos compuestos organometálicos, aldehídos y cetonas, y obtener los alcoholes. Ahora, esto ya lo vimos, todo ya lo vimos, que es la adición formal de agua a los alquenos, y que la acabamos de ver. Y aquí me faltó una que era la principal, y la vamos a poner aquí como 3, que es la reacción, que es la adición de agua en presencia de ácido sulfúrico. Y entonces, adición Markovnikov, posible transposición, y tenemos nosotros el alcohol. La reacción de oximercuración, desmercuración es Markovnikov sin transposición, y tenemos el alcohol que no hay transposición, porque esta reacción no transcurre vía carbocationes, esta sí. Y esta es una adición Markovnikov, pero el producto final de la reacción es anti-Markovnikov. Y es Markovnikov, acuérdense ustedes, porque se está adicionando el borano, y el borano es un ácido de Lewis, es un electrófilo. Entonces el borano, como siendo electrófilo, se tiene que aproximar al carbono que tenga más hidrógenos, y se acuerdan de este mecanismo. Muy bien.
Entonces, bueno, estos son los métodos para preparar los alcoholes. Ahora, vamos a ver qué tan cierto era este método que vimos en Orgánica 1 en la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular o bimolecular. Entonces, vamos a ver qué tan eficiente ahora sí, ya que nosotros necesitamos pronto sintetizar un alcohol, vamos a ver si esa reacción que vimos la podemos aplicar. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo una reacción de sustitución nucleofílica sobre un halogenuro de alquilo, por ejemplo, el cloro, el nucleófilo más un nucleófilo, y si yo quiero obtener un alcohol, pues el nucleófilo obligatoriamente tiene que tener esta función OH. Y entonces hay dos moléculas que me dan que tienen esa función OH. Una molécula de esas es, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, cualquiera de estos. Y la otra molécula es el agua. Entonces, cualquiera de estos dos contienen el OH, que es el nucleófilo que necesito para prepararlos. Pero ninguno de los dos es excelente nucleófilo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el nucleófilo tiene que ser una base moderada. Base moderada es lo ideal. Y resulta que el agua no es una base moderada. El agua es una base débil y es una molécula neutra. Ahora, el hidróxido de sodio tampoco es el adecuado porque no es moderado. Esta es una base fuerte. Por lo tanto, ni el hidróxido de sodio ni el agua me resultan buenos nucleófilos para llevar a cabo la reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues resulta que esta reacción no es útil para preparar en el laboratorio los alcoholes. Y vamos a ver aquí un ejemplito de este cuadro, más bien, donde tenemos nosotros algunos halogenuros de alquilo. Aquí dice haloalcano, quiere decir que aquí tendremos, por ejemplo, el metil, que sería un CH3X. X pues puede ser cualquiera. Un primario no impedido, que puede ser este. Un primario ramificado, que puede ser esto, sí. Primario ramificado. Un secundario, que puede ser este que tenemos acá, y un terciario, que puede ser este halogenuro de alquilo, ¿sí? Estos son los que me dicen acá. Los voy a borrar. Y entonces, vamos a ver cada uno de ellos cómo reacciona cuando lo tratamos o con el agua, que es un nucleófilo muy, muy débil, una base débil, o con el ion hidroxilo, que es una base muy, muy fuerte. Entonces, cuando nosotros tenemos el halometano, observen ustedes, con el agua no se lleva a cabo ninguna reacción. Y con la base sí se lleva a cabo una reacción de sustitución nucleofílica. Bueno, se me olvidó recordarles aquí que cuando nosotros tratamos un halogenuro de alquilo con una base, lo que se lleva a cabo es una reacción de eliminación. ¿Se acuerdan? Y entonces, en lugar de tener un producto de sustitución, tenemos un producto de eliminación que era un alqueno. Ajá. Pero bueno, como aquí nosotros tenemos el metil, pues nunca vamos a tener un alqueno de aquí. Por lo tanto, el producto que se obtiene es un producto de sustitución. Si nosotros tenemos un primario no impedido, es decir, como una cadenita, puede ser el cloroetano, el cloropropano, el bromobutano, cualquiera de estas cadenitas no impedidas, con el agua no hay reacción. Con el OH hay producto de sustitución. Pero si nosotros utilizamos un halogenuro ramificado primario, con el agua no hay reacción
y aquí ya tenemos producto de eliminación. Por lo tanto, pues no me conviene mucho. Si es secundario, tenemos con el agua una sustitución nucleofílica muy lenta y también tenemos eliminación. Y con el hidroxilo también tenemos producto de eliminación, muy poco producto de sustitución. Si es terciario, también vamos a tener más producto de eliminación y con la base solamente producto de eliminación. Y el producto de eliminación sabemos nosotros que es un alqueno. Por lo tanto, este método en general no es un método útil para obtener alquenos, ¿sí? Si acaso, perdón, para obtener alcoholes. Entonces, si acaso, el único alcohol que nosotros podríamos obtener por este método sería el metanol. Y algo de etanol. Pero en general, pues no. Entonces, la reacción de sustitución nucleofílica que nosotros vimos en Orgánica 1, pues en teoría, en el cuaderno, como ejercicio, pues puede ser un método, pero ahora ya en la vida real, no útil. Método no útil para obtener los alcoholes. Muy bien. Entonces, acuérdense de esta reacción de sustitución nucleofílica. Si yo tengo, por ejemplo, un halogenuro de alquilo que tiene aquí una cadena alquílica súper especial, súper especial. Aquí tengo un CH2, por ejemplo, y vamos a suponer que es un bromo. Entonces yo tengo este halogenuro de alquilo con una cadena súper especial que no la puedo obtener de ningún otro compuesto, por ejemplo. Entonces yo necesito preparar ese alcohol con esa misma cadena súper especial, pero necesito un alcohol. ¿Sí? Pues ya vimos que no puedo tratar el halogenuro ni con agua ni con hidróxido de sodio. Y entonces ese método lo tengo prohibido. Y más, imagínense que este halogenuro de alquilo lo tenemos en un bajo rendimiento porque lo obtuvimos en una reacción o lo extrajimos de algún extracto vegetal y entonces lo tengo que cuidar mucho porque yo necesito el alcohol. Pues no lo puedo arriesgar para hacerlo reaccionar con hidróxido de sodio o con agua. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces tenemos que buscar una alternativa. Y esa alternativa es buscar una función química precursora del grupo hidroxilo. Esa función química precursora del grupo hidroxilo es un éster. Cuando vimos la nomenclatura, ¿se acuerdan que dijimos que vimos la nomenclatura de los ésteres? Y entonces les expliqué un éster precisamente porque en la construcción del nombre del éster hacemos llamado tanto al ácido carboxílico del cual proviene como del alcohol del cual proviene. Entonces decimos nosotros que un éster se forma de dos moléculas. Esta partecita proviene de un ácido carboxílico y esta partecita que tenemos acá proviene de un alcohol. Y entonces cuando nosotros esa reacción la vamos a ver ahorita en este capítulo de los alcoholes, no se la voy a explicar. Entonces ponemos a reaccionar un ácido carboxílico más un alcohol en medio ácido o medio básico y el producto de esta reacción es el éster. Esta reacción es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que si yo trato el éster, si hago una hidrólisis ácida de este éster o una hidrólisis básica, se me va a romper este enlace. ¿Y qué voy a obtener? Por un lado, el ácido carboxílico que yo utilicé para prepararlo y por otro lado, el alcohol que yo utilicé para prepararlo. Y entonces, si yo tengo este halogenuro de alquilo tan específico, ¿qué puedo hacer?
puedo preparar un éster, donde este R es esta cadenita específica que nosotros tenemos acá. ¿Y cómo preparo el éster? A partir de un halogenuro de alquilo. Entre las reacciones de los halogenuros de alquilo vimos la obtención de los ésteres, ¿se acuerdan? Entonces vimos la preparación de los ésteres. ¿Qué pasó aquí? Okay. Entonces, ¿cómo preparamos un éster a partir de un halogenuro de alquilo? Tengo el halogenuro de alquilo súper especial. Aquí tengo CH2 y aquí tengo Br. ¿Qué necesito? Necesito un nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo que me puede dar el éster? Un carboxilato. Y, por ejemplo, ¿de dónde obtengo el carboxilato? De un ácido carboxílico. Por ejemplo, el ácido acético. Si lo trato con una base, como por ejemplo el hidróxido de sodio, rapidísimo se me va a llevar a cabo una reacción ácido-base y vamos a tener el acetato de sodio, o Na. ¿Qué es esto? El nucleófilo que yo necesito. Entonces, tenemos el nucleófilo, reacción de sustitución nucleofílica, entonces, ataque nucleofílico al carbono, electrofílico y salida del grupo saliente. Y entonces, de esa manera, nosotros preparamos, vamos a decir que era el acetato, y aquí tengo la cadena alquílica súper especial que venía del halogenuro de alquilo. Y entonces ya sinteticé el éster. ¿Qué es lo que hago ahora? Simplemente hago una hidrólisis ácida. ¿Y qué es lo que ocurre con la hidrólisis ácida? Se me va a romper este enlace. Y cuando se rompió el enlace, entonces me permitió tener el alcohol súper especial, más recuperar el ácido acético que nosotros habíamos utilizado. Entonces, esto es lo que dice acá. Tenemos que buscar una función precursora del grupo hidroxilo. El grupo OH permanece latente durante la primera etapa de la reacción. ¿Cuál es el grupo OH en el éster? Aquí está. Yo lo estoy viendo, pero todavía no lo he sacado. ¿Qué llevamos a cabo como segunda reacción? La hidrólisis ácida o la hidrólisis básica. Aquí hicimos una hidrólisis básica y entonces el producto que nosotros obtuvimos fue el alcohol que queríamos más el carboxilato que se regenera. Esto porque lo estamos haciendo en medio básico, pero si lo hiciéramos en medio ácido, pues vamos a tener el ácido carboxílico del cual proviene este carboxilato. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo tengo una duda, doctora. Sí, dime. Pero bueno, es un poquito, bueno, no quería detenerla, pero es todavía un poquito más arriba, ¿no? O sea, de la Sí, parte no de importa, no arriba. importa, no importa. ¿Cómo se dan las estabilizaciones de los aniones carboxilato? Bueno, ve que mencionó que no podíamos, por ejemplo, generar bueno, que por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos por ejemplo, con el alcohol terbutílico, Sí. todo el grupo OH salía porque el anión no se podía estabilizar. No, Pero, no, no, ¿cómo se no, está? no, no. ¿Cuál contrario? ¿Cuál contrario? Tengo este alcohol, ¿sí? Ajá. Y entonces, el alcohol no puede perder el protón. No lo puede Sería todo perder, el OH. sino todo el OH. Entonces, si se va todo el OH, se va con sus electrones. ¿Y qué me queda? Queda un El carbocatión. carbocatión. Y el carbocatión se estabiliza por hiperconjugación. ¿Te acuerdas que Sí. vimos eso? Sí, sí, sí. Tiene 9 estructuras de De hiperconjugación, pero, hiperconjugación. por ejemplo, bueno, puso el otro ejemplo como el versus, ¿no? Del alcohol terbutílico contra el etanol.
cómo se estabiliza el anión en el alcohol primario, por ejemplo, que es... No hay ninguna estabilización. No hay ninguna estabilización. Entonces, en el primario, estos, por ejemplo, en este CH2OH, supongamos que no hay ninguna estabilización del carboxilato cuando este se va. No hay ninguna manera de que se estabilice absolutamente. Sí, pero esto no se puede estabilizar. Y vamos a ver entonces la otra posibilidad. CH3, CH2, cuando se fue todo el OH. ¿Sí? Cuando se fue todo el OH. Entonces, cuando se fue todo el OH, me dio este carbocatión. Y lo que yo Es muy inestable. comparo es este carbocatión con este. Este es un carbocatión primario que es muy, muy inestable. Este carbocatión tendría alguna, bueno, este carbocatión es muy inestable porque es un carbocatión primario. Y entonces acuérdate de la estabilidad. Terciarios más estables que secundarios, más estables que primarios. Esto en cuanto a carbocationes. Y muchísimo más estable que el metílico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo aquí? Que el etanol prefiere perder el protón, porque si pierde todo el OH, me va a formar una cosa muy inestable, ¿sí? Y entonces, CH3, no tiene ninguna manera de estabilización, porque no hay hiperconjugación, no hay estructura de resonancia, no hay nada con los iones alcoxi, ¿sí? Pero existen Es que, estos iones alcoxi. sí, sí, sí. Ujú. Bueno, es que a mí o sea, me pareció escuchar por ahí que dijo que, o sea, que se estabilizaba. Y dije, no manches, No, ¿cómo? Ah, no. A lo mejor de tanto que digo por ahí alguna cosa errónea, pero no. Los únicos iones alcoxi que se pueden estabilizar son estos. son con dobles enlaces, ¿no? Por ejemplo, el del fenol es el único, ¿sí? Sí. U otro ion alcoxi que tenga este par electrónico en resonancia con otro. Ajá, ¿sí? Ok, Entonces, aquí era la comparación de los carbocationes. Ujú. sí. Muy bien. Gracias. Doctora, Bueno, bien. entonces si tenemos, o sea, entiendo la parte del etanol, pero por ejemplo, nos había dado el ejemplo del terbutanol. Entonces ahí sería un caso contrario con el etanol, que por ejemplo le costaría más trabajo donar el protón porque no se podría estabilizar y entonces le conviene perder todo el OH. Bueno, pero si pierde todo el OH ya no es una reacción ácido-base, ¿verdad? O sea, no. Y nos vamos a centrar, bueno, yo les expliqué eso como para que ustedes entiendan la diferencia de la acidez entre este y este. Porque yo les puedo preguntar, díganme por qué el etanol es más ácido que el terbutanol. Y explíquenmelo. Y entonces ustedes tienen que hacer lo que yo les acabo de explicar. Ahora, ya se me olvidó la pregunta que me estabas haciendo. No es que, ¿cómo te dijera? El terbutanol es más ácido porque le cuesta más trabajo donar el. Esa es la respuesta. El Ok, etanol. gracias. El etanol, no, el etanol es más ácido porque pues fácilmente relativamente fácil, ¿verdad? Necesitamos una base muy, muy fuerte. Entonces, el terbutanol es menos ácido porque le cuesta más trabajo donar este. ¿Y por qué le cuesta más trabajo? Porque el ion alcoxi no se puede
estabilizar. Aquí tampoco el ion alcoxi se puede estabilizar, pero si yo comparo los dos, el etanol no prefiere donar esto, pero el terbutanol sí lo prefiere donar, porque si el terbutanol dona esto, se forma un carbocatión que se estabiliza por hiperconjugación. Y si el etanol dona todo esto, se me forma un carbocatión primario que no es estable y entonces esto está aquí bien, bien agarrado. Entonces, ¿qué prefiere este? Pues donar el protón. Y digamos, lo que no está, por ejemplo, y ahorita vamos a ver la deshidratación de los alcoholes en una reacción de los alcoholes, y entonces vamos a ver que en esta deshidratación se deshidrata mucho más fácil un alcohol terciario que uno secundario que uno primario, ¿sí? Y en la deshidratación, pues sí involucra la salida de una molécula de agua, es decir, de un OH. Ajá, muy bien. Eso lo vamos a ver ahorita, pues ya con más detenimiento. El mecanismo no es así como yo se los puse acá, pero bueno, es como para que ustedes entiendan la deshidratación. Maestra, ¿le puedo hacer una última pregunta, por favor? Claro que sí, todas las que quieras. Entonces, ¿cuál es la diferencia como general de hacer una hidrólisis ácida de una básica? El mecanismo de la reacción. Volviendo aquí a los ésteres, ¿sí? Entonces, no se los quiero explicar ahorita porque eso lo vamos a ver cuando veamos las reacciones de los alcoholes. Entonces, si nosotros tenemos, pero te lo voy a adelantar únicamente. Si yo tengo un éster OR y quiero llevar a cabo una hidrólisis, la hidrólisis es rompimiento por agua. Y la quiero llevar en medio en medio ácido, ¿qué es lo que ocurre? Este carbono que hay aquí es un carbono electrofílico, ¿sí? Por la polaridad del enlace, le voy a quitar ya. ¿Qué es lo que ocurre? Este carbono que está aquí, para poder recibir un nucleófilo que es, vamos a poner esto acá, así, y aquí vamos a poner esto. Es como lo general. Todavía no lo saben porque todavía no hemos visto aldehídos y cetonas. Este carbono que está aquí es de carácter electrofílico y el oxígeno es de carácter nucleofílico. ¿Qué quiere decir? Que este carbono puede ser atacado por nucleófilos. Este es un carbono carbonílico electrofílico. ¿Cuál es el nucleófilo entre estos dos? Pues el OH. Resulta que esto es una base, el agua que diga, esta es una base muy débil, un nucleófilo muy, muy débil, y entonces este no tiene tanta fuerza como para acercarse aquí y hacer el ataque nucleofílico. Y entonces tiene que pedir a alguien que le ayude. El que le va a ayudar es el protón del medio ácido. ¿Y qué es lo que hace? El oxígeno toma este protón. Cuando el oxígeno toma ese protón, entonces queda protonado con carga positiva, o R. Esto tiene una estructura de resonancia que es de la siguiente manera. Se rompe el enlace pi, le recupera los electrones al oxígeno y ¿qué me queda? Me queda OR y este carbono me quedó totalmente positivo. Cuando el carbono me quedó totalmente positivo, ahora sí puede venir el agua porque ya no está viendo aquí una fracción de carga positiva, sino un carbono totalmente positivo. Y no sigo más porque si no les voy a adelantar todo el mecanismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el medio básico? En el medio básico también tengo el agua, pero tengo, por ejemplo, hidróxido de sodio, es decir, que tengo un OH. Este OH es muy fuerte y entonces este OH ya no va a necesitar de ayuda para venir a atacar este carbono, porque él es fuerte, es un nucleófilo o una base fuerte. Entonces, ya no necesita que nadie venga y
y le ayude, porque entonces él solito ya puede venir a atacar. Y entonces el mecanismo sigue de otra manera, pero los resultados finales son los mismos. En el caso de que yo tuviera catálisis básica, el producto final es el alcohol y el carboxilato, ¿sí? Porque el ácido carboxílico que recién tengo yo, pero si en el medio hay medio básico, pues nunca lo voy a tener, porque el que se empieza a formar, pues empieza a reaccionar con la base que hay en el medio y voy a tener esto. ¿Qué necesito? Si yo necesito recuperar el ácido, simplemente agua o ácido diluido y ya recupero el ácido carboxílico. Entonces, no te preocupes, esto lo vamos a dejar bien explicado cuando veamos las reacciones de los alcoholes, porque los alcoholes reaccionan con los ácidos carboxílicos para formar ésteres y lo pueden hacer por medio ácido o por medio básico. Muy bien. Bueno, entonces siguiendo nosotros con las reacciones que estábamos, por ejemplo, este cloruro de bencilo, observen ustedes, este silo pues, es un halogenuro de alquilo o de arilo porque tiene una parte aromática. Yo sí lo puedo tratar con el hidróxido de sodio y obtenemos el alcohol. ¿Por qué esta reacción sí se puede llevar a cabo? Y es una reacción de sustitución nucleofílica. Díganme por qué, muchachos. Doctora, ¿podrías repetir la pregunta? Es que como que se me cortó. No escuché. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este cloruro de bencilo, no de benzoilo, de bencilo, sí puede llevar a cabo una reacción de sustitución nucleofílica con el hidróxido de sodio? ¿Y por qué, por ejemplo, este alcohol que habíamos visto, ya vimos nosotros que no es muy conveniente? Entonces les pregunto, ¿por qué este sí? Porque está reaccionando con una base fuerte. Pero si yo lo puedo poner aquí también una base fuerte, NaOH, y aún así yo no obtengo este compuesto, RCH2OH, yo no lo obtengo. ¿No sería porque el intermediario se estabiliza por resonancia? Exactamente, porque los halogenuros bencílicos, alílicos, sufren sustitución nucleofílica muchísimo más rápido, pueden sufrir la SN1 y la SN2 muchísimo más rápido debido a la estabilización por resonancia. Entonces, supongamos que esta es una SN1. ¿Cuál es el primer paso de la SN1? El rompimiento o la escisión del enlace carbono-halógeno. Sin que nadie se lo esté pidiendo, eso es lo que ocurre. Llega un momento en que ya se rompe definitivamente este enlace carbono-halógeno y cuando se rompe, se me forma un intermediario. El cloro, por ser más electronegativo, se lleva los electrones y este me queda con carga positiva. ¿Qué es esto? Esto es un carbocatión bencílico. ¿Qué le pasa a los carbocationes bencílicos? Se estabilizan por resonancia. Y entonces, por ese motivo, estos halogenuros bencílicos pueden sufrir perfectamente una reacción de sustitución nucleofílica. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplito vamos a quitar esto de aquí para que no me... ok. Entonces tenemos acá el ejemplo para obtener el etilenglicol. ¿Cómo podemos obtener el etilenglicol? Entonces, acuérdense que bueno, tenemos los alquenos y podemos preparar la clorohidrina o la alohidrina, que fue una reacción que vimos en los alquenos.
que necesitamos en la adición normal de halógeno a un alqueno la reacción general es el halógeno y el disolvente tetracloruro de carbono. Es un disolvente no polar. Y el producto que nosotros tenemos es el dihalógenuro vecinal. Ahora, si en lugar de que sea el disolvente, el tetracloruro de carbono, pongo agua, resulta que el compuesto que nosotros vamos a tener es la halohidrina. Y entonces, ¿sí se acuerdan de esto? Sí, doctora. Exactamente. Y entonces ya teniendo la clorohidrina, por ejemplo, acá, en esta clorohidrina que tenemos nosotros, esto es como si fuera un halogenuro de alquilo. Esto es de aquí podemos sacar este nucleófilo. Entonces, ataque nucleofílico y tenemos nosotros el etilenglicol. Ajá. Muy bien, este ejemplito que está aquí no lo vamos a ver tan detalladamente, pero vamos a suponer que yo necesito cambiar este bromo en este ácido, es un alfa bromo ácido carboxílico. Entonces, yo necesito cambiarlo por OH. No podemos llevar a cabo la reacción con una base, porque ¿qué va a ser lo primero que va a ocurrir? Pues la reacción de este hidrógeno ácido. Entonces, con los ácidos carboxílicos, la catálisis básica casi está prohibida. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al truquito este de preparar un precursor de la función OH, es decir, el éster. Y entonces ya hago reaccionar con el nucleófilo, que sería un carboxilato, y entonces obtenemos el éster. Ahora, la hidrólisis de este éster me va a permitir romper esto de esta manera. ¿Qué es esto? Esto luego se me forma el ácido carboxílico y esto va a ser el OH. Entonces es prácticamente el mismo caso que nosotros habíamos visto. Muy bien. Entonces, halogenuros de alquilo con Doctora, hidróxido. Ajá. una pregunta, ¿qué era el DMSO? Es el dimetilsulfóxido, ¿se acuerdan de ese disolvente? Es el dimetilsulfóxido. Bueno, muchas gracias. El dimetilsulfóxido es un disolvente que se utiliza para la SN2. Entonces aquí me está diciendo que es una SN2. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces otra reacción. Y la otra reacción es la reducción de los compuestos carbonílicos, que fue lo que explicamos. A ver, ¿dónde tenemos esto? Aquí. Entonces, es esta segunda reacción. Ya vimos esta, ya sacamos nuestras conclusiones, poco útil. Tenemos que ver qué tipo de alcohol sí lo puede sufrir, pero en general, poco útil. Ahora vemos la segunda, que es la reducción de los compuestos carbonílicos. ¿Qué vamos a reducir? Todo esto que está aquí por encima de los alcoholes, excepto amidas y nitrilos, porque esos no me van a dar alcoholes. Tampoco los anhídridos de ácido se utilizan muchísimo para obtener alcoholes, para reducir. Para esas grasas, pues mejor utilizamos el ácido carboxílico. Entonces, ¿qué vamos a reducir? Vamos a reducir aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y algunos de sus derivados. Entonces, es la reacción que nosotros tenemos acá. Vamos a reducir aldehídos, cetonas y otros compuestos carbonílicos. Vamos a empezar con los aldehídos y con las cetonas. Entonces, tenemos que utilizar un agente reductor. Ese agente reductor, ajá, escucho. No, sé que es una falta de respeto. Claro. No te preocupes, no, me tienen pero- que interrumpir porque si no yo me voy. Ajá, dime. Es que tengo clase, ya son las 3. Perdón, sí es cierto. No, mejor con eso no empezamos este tema. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos en la siguiente, ¿eh? Gracias, doctora.